hacemos un reclamo para repudiar el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo Nacional del gobierno de Fernández en el Congreso y que entró por el Senado, de modificación de la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios. Se trata de un proyecto muy perverso, porque primero dice que esto es en función de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, cuando quien financia el sistema previsional es precisamente el Estado, que utiliza los fondos previsionales para gastos que no tienen nada que ver con los haberes previsionales. Deuda externa, bonos de todo tipo, préstamos a las provincias, los ATP que se pagaban a 300.000 empresas, el 50% de los salarios de los trabajadores que se pagaban a 300.000 empresas, y toda una serie de subsidios que se hacen con dinero del ANSES, es decir, con los fondos previsionales, que no son fondos del Estado, son fondos de los jubilados, ¿no es cierto? Y de los trabajadores, porque los trabajadores en actividad aportan a ANSES en el caso de los nacionales y en las cajas provinciales en el caso de las provincias que aún mantienen regímenes provinciales como el caso de Córdoba. Entonces, primero es una falsedad decir que pretenden la sustentabilidad del sistema cuando no hacen lo que tendrían que hacer para que se garantice esa sustentabilidad. Restituir, por ejemplo, los aportes patronales que fueron reducidos desde la época de Cavallo. Para que ustedes tengan una idea, los aportes a la seguridad social en el 90 eran del 33%, 33-34% del salario del trabajador. Se redujeron al 17%. Eso nunca se restituyó. Es decir, que el Estado ha ido financiando sistemáticamente ANSES y las cajas provinciales y ahora pretende enchufarnos el fardo a los propios beneficiarios como responsables de la sustentabilidad de ese sistema. Bueno, este es un primer paso, pero no es lo más grave. Lo más grave es que con este nuevo proyecto se elimina directamente de la fórmula el ítem de la inflación. En un país con un alto nivel inflacionario como el nuestro, este año se calcula en un 40%, va a ser finalmente la inflación. Y para el año que viene, el propio Banco Central estima en un 50% la evolución de la inflación, esto si no se produce una mega devaluación. Entonces la inflación es eliminada del componente de la fórmula cuyo proyecto ingresó al Congreso. Los componentes son 50% evolución de los salarios según RIPTE. RIPTE es un índice que mide la evolución de los salarios en un periodo determinado de acuerdo a los trabajadores registrados en blanco. Y 50% ingresos tributarios en ANSES para el destino de los haberes jubilatorios. Los dos índices están en caída libre. Esto no es porque lo digamos nosotros, lo puede verificar cualquiera, ¿no es cierto? Los salarios han perdido frente a la inflación una proporción enorme que va entre el 10 y el 20% según el convenio que se considere, y en el caso de los empleados públicos es peor aún, ¿no es cierto? Porque el aumento que han obtenido, entre comillas, firmado por los sindicalistas comprometidos con este gobierno, es de un 7% frente a la inflación anual que barre directamente con los salarios de los empleados nacionales. Es decir que ese índice tira a la baja la evolución de los haberes. Y los ingresos tributarios están en caída libre, todos los ingresos tributarios que van destinados al fondo previsional. El caso del IVA, más allá de que el IVA es un impuesto distorsivo, ¿no es cierto? Es un impuesto que pagamos los consumidores, es decir, la gran mayoría de la población, y como ha caído el consumo, también cae la recaudación del IVA. Es decir, que de esta manera el Estado se garantiza que los haberes van a caer, van a ser pulverizados en un proceso muy rápido y al mismo tiempo se va a achatar la pirámide de haberes. Además, pero ya con un nivel de perfidia que cuesta trabajo entender, con el anuncio que se ha hecho del aumento del 5% por decreto para el último trimestre, que además la señora Raberta, la interventora de ANSES, y Cafiero, el ministro de Interior, anunciaron con bombos y platillos que los jubilados le ganábamos a la inflación. Lo cierto es que en realidad en el curso del año perdimos muchísimo. Para que se tenga una idea,
con la fórmula anterior de haberse aplicado y que aún está vigente y está inconstitucionalmente suspendida, si se aplicara esa fórmula, los jubilados deberíamos haber recibido, todos los jubilados, los de la mínima, los de la máxima, un 42% de aumento acumulado en el curso hasta septiembre. Hasta septiembre, con los decretos del gobierno de Fernández, esos aumentos fueron del 14,8% para los que cobran la máxima y del 28,8% para los que cobran la mínima. Ya para septiembre se calculaba que la pérdida para la masa de haberes de los jubilados era de 72.000 millones de pesos. Con lo del 5%, que ni siquiera es un aumento, porque esa cuenta, ahora nos enteramos que esa cuenta, del aumento que recibiremos en marzo, si es que se sanciona esta ley, se calcula que en la masa de haberes vamos a perder 100.000 millones de pesos, los jubilados. Bueno, esto es, indudablemente es una enorme confiscación de los haberes jubilatorios, un derrumbe de nuestras condiciones de vida, ¿no es cierto? ¿Y todo esto para qué? Bueno, para sacrificarnos en el altar del Fondo Monetario Internacional, que es quien pone estas condiciones y que el gobierno acepta y los sindicalistas adictos firman con las dos manos. Esto es lo que rechazamos. Ahora, en todo el país venimos desarrollando, ya desde el mes de agosto, venimos desarrollando con otras organizaciones de jubilados a nivel nacional reclamos en lo que hemos llamado la autoconvocatoria de organizaciones de jubilados de todo el país en lucha. La última se hizo el 4 de noviembre. Y ahora y otra se hizo el 23 de noviembre. Y ahora vamos a hacer el 2 de diciembre una nueva convocatoria nacional en donde con distintas características vamos a realizar caravanas, radios abiertas, actos, es decir, lo que en cada lugar pueda realizarse de acuerdo a las condiciones que impone la pandemia, ¿no? Es decir, obviamente nos preocupa también nuestra propia seguridad en el tema de salud, cuestión de la que no se preocupa el gobierno. Digámoslo esto de paso porque es un tema conocido que quienes más hemos pagado las consecuencias de esta situación hemos sido los adultos mayores. Y ni hablar de lo que pasa en los geriátricos, que es un hecho absolutamente terrible y que algún día alguien tendrá que rendir cuentas de lo que es un crimen social. Bueno, entonces lo de mañana, acá en Villa General Belgrano, va a ser lo que hemos hecho ya en anteriores oportunidades. Acá frente al salón de eventos ponemos una mesita, convocamos a los vecinos a que se acerquen a conversar con nosotros por qué estamos reclamando esto, a que se sumen a nuestro reclamo todos los que deseen hacerlo. ¿Qué pedimos? Bueno, primero el rechazo de este proyecto. Segundo, que la movilidad sea automática en un país con tanto nivel de inflación, que sea automática según inflación o evolución del salario, el que sea más conveniente para los jubilados. Y esto no es un capricho, esto está establecido en la jurisprudencia. Hay un término en latín que se dice indubio pro quo, que quiere decir que en caso de controversia se utiliza el índice más favorable en la legislación laboral para el trabajador. ¿No? Esto es muy antiguo y forma parte de la jurisprudencia progresiva de nuestro país, que este gobierno ignora y pretende enterrar. Entonces cuando decimos, bueno, muy bien, tiene que ser un índice que actualice automáticamente el haber de los jubilados y que no financiemos nosotros un proceso inflacionario que no hemos provocado. Lo otro que planteamos es que el haber mínimo, que es aberrante lo que hoy es el haber mínimo en nuestro país, que con el aumento del 5% de diciembre sería de 19.035 pesos, ese haber mínimo no puede ser inferior al costo de la canasta básica del adulto mayor, que está en 50.000 pesos. Si tenemos que empezar por ahí, si queremos hacer justicia social, que este gobierno se pavonea, ¿no es cierto?, y se llena la boca hablando de justicia social, si quiere hacer justicia social, lo primero que tiene que hacer es actualizar los haberes de la jubilación mínima, que cobran alrededor del 70% de los jubilados de nuestro país. Estamos hablando de 4,5 millones de jubilados. Bueno, esto es lo que estamos planteando. En resumen, bueno... Mario, ¿a qué hora mañana va a ser la convocatoria? A las 11 horas. A las 11 horas estamos acá. Bueno, tenemos un petitorio que estamos haciendo firmar con estos reclamos, ¿no es cierto?
Creo que no hemos dicho en un principio, nosotros nos constituimos en una agrupación, que es el Plenario de Trabajadores Jubilados, que es una agrupación abierta, en donde no hay condicionantes de índole político e ideológico. Acá lo que nos agrupa son las reivindicaciones y los reclamos que tenemos los jubilados. Con una consideración, nuestra agrupación es independiente de los gobiernos de turno. Esto es lo que nos diferencia de otras agrupaciones.